Pues precisamente pendientes de las armas, pendientes de Rusia, de China, de Estados Unidos, os quiero preguntar por informaciones que surgían en las últimas horas en la agencia Reuters. Adrián, empiezo de nuevo contigo. Dice básicamente que Rusia está pasando la información a China por las armas que se están utilizando en el campo de batalla en Ucrania. Por ejemplo, los Patriot, los HIMARS, que por cierto en las últimas horas no han conseguido destruir un misil ruso. Por esto te quiero preguntar si crees que puede haber trasvase de información y sobre todo si China lo podrá utilizar en un futuro, en el caso de que haya un conflicto con Estados Unidos, por ejemplo, en Taiwán. Sí, no estoy seguro de si ese comentario de Reuters dice que esa transferencia se está produciendo o que puede producirse, intentando transmitir alarma porque esa transferencia de información pueda producirse. Pero bueno, que puede producirse es claro que sí. Bueno, por un lado, tenemos que tener en cuenta qué es lo que está sucediendo en el campo de la batalla y hasta qué punto, digamos, la tecnología militar occidental está siendo derrotada de una forma realmente vergonzosa. Vergonzosa hasta el punto de que con frecuencia los propios gobiernos occidentales han tenido que dar marcha atrás en el despliegue de determinadas armas, pues, por ejemplo, tanques, determinados modelos de tanques, etcétera, ante el terror a que el que fuesen destrozados en el campo de batalla destruyese la imagen comercial de su país como productor de armas, ¿no? Bueno, esto es algo que ya hemos ido constatando de forma creciente a todo lo largo de esta campaña de dos años, y el hecho de que esa transferencia de tecnología en concreto se produzca, pues es algo con lo que yo creo que, bueno, que hay que contar y que sería absolutamente normal. Es decir, el desarrollo, por ejemplo, de misiles hipersónicos por parte de China o por parte de Irán ha sido algo en principio sorprendente, teniendo en cuenta que ninguno de los países occidentales ni tampoco Estados Unidos, después de muchos años de intentarlo, han sido capaces de conseguirlo, y todo el mundo está dando por supuesto que China e Irán lo han conseguido a través de la transferencia de tecnología de Rusia, ¿no? Bueno, en ese contexto de colaboración no sería en absoluto extraño que esa transferencia de información sobre las capacidades armamentísticas de los países occidentales desde Rusia hacia China que se esté produciendo. Es decir, hay una confluencia muy directa de intereses estratégicos entre Rusia y China en este momento, y hay una complementariedad clara, casi de supervivencia, diría yo, en esa conciencia de Rusia, de que si tolero que Occidente someta a China, yo voy a ser el siguiente, y de China, de que si China tolera que Occidente someta a Rusia, ellos van a ser los siguientes. Es decir, hay una complicidad y una coordinación estratégica total que a veces se disimula, esto es cierto, porque los estilos, por ejemplo, de China tienden, bueno, ya desde hace muchos años, tienden a ser más moderados y aparentemente dóciles en el ámbito internacional, y porque intentan salvaguardar dentro de lo posible sus exportaciones a Occidente, que es una parte fundamental de su economía, y aunque sepan que es una parte de su economía en constante peligro, pues intentan que ese peligro tenga una repercusión o se vaya concretando lo más tarde posible, ¿no? Bueno, dentro de esa distinta forma de actuar en el ámbito internacional, le digo, la coordinación es total. Todo hace pensar que incluso lo que fue el inicio de la operación en Ucrania fue algo perfectamente coordinado por anticipado ya entre Rusia y China. La última visita al extranjero de Vladimir Putin antes del estallido del conflicto fue a China, fue una semana antes de que el conflicto estallara, y todo el mundo da por supuesto que efectivamente hubo una coordinación, hubo un acuerdo estratégico para que esa operación se pusiera en marcha, y ubicándola dentro de ese choque geopolítico inevitable, entre los países emergentes liderados por Rusia y China por un lado, y los países occidentales o la OTAN, si se quiere.
Francisco, lo mismo te quiero preguntar, esta coordinación estratégica, parece que también militar, con ejercicios navales en las últimas horas y sobre todo, ¿qué puede suponer esto para Estados Unidos? Que claro, está mandando mucho dinero, muchas armas a Ucrania, pero parece pues, que también puede jugar en su contra, claro, sobre todo porque muchos de estos misiles, los Patriot, los HIMARS, están siendo examinados por Rusia, están un poco pues, viendo cuáles son los puntos débiles y claro, es información que puede pasar a Irán, a China, a cualquiera de los enemigos de Estados Unidos. Es que, Sergio, a mí me hace mucha gracia esta noticia de Reuters. Este grito de indignación me recuerda a esos griteríos de los falsos devotos y de los falsos moralistas cuando se rasgan vestiduras de hechos que ellos hacen y que saben que hacen otros colaboradores de ellos. ¿A qué me refiero? El traspaso de tecnología es lógico que se dé entre alianzas y entre países y además entre países que están imbricándose cada vez más debido a los fallos y las provocaciones continuas del occidente globalista. Esta imbricación, esta alianza entre Rusia y China, no solamente es la que hace que yo diga, bueno, y si se dan esas transferencias, ¿qué pasa? Si es que además, dentro del campo occidental, hemos vivido desde el principio de la operación y de la guerra en Ucrania, el tráfico de armas de la mafia en Kiev, de armamento occidental que ha aparecido en otras latitudes. Por lo tanto, estos falsos devotos y estos falsos moralistas pues me hacen gracia. Además, este progreso en la comunicación y en la transferencia y mejora de las armas, puedo poner más casos. Cuando Ansar-Allah atacó sin precedentes a la Armada estadounidense en Bab el-Mandab y en el Mar Rojo, y además atacó un barco israelí con un misil hipersónico Atem-2, el Atem-2, que los propios gobiernos de Israel decían que no es algo propio de los hutíes, sino que es algo que es del misil Keibar Sakten de los iraníes. No, es una mejora, porque el Hatem-2 es un misil balístico hipersónico de combustible sólido con una velocidad superior a 5 Mach, pero que es una versión superior a la que ya tienen. Y, por lo tanto, estos despliegues de misiles que tienen hasta un pueblo, como pueda ser los hutíes, es una demostración de unión de contrarios o incluso de quien está viendo que tienen un enemigo común. Se están posicionando, la administración del propio Biden está posicionando a los Estados Unidos como el enemigo público número 1 de todos los países de la Tierra. Es decir, lo que han hecho los hutíes es una demostración de destreza tecnológica, pero también una señal a diversos sectores internacionales diciendo, ojo, con erosión, aparte de erosionar la disuasión militar de los Estados Unidos, ojo a que se sigan agresiones como las de saudíes y las de Emiratos Árabes y de Occidente y de la OTAN contra países, ya 9 años de guerra en Yemen. Por lo tanto, lo que ahora se rompen las vestiduras, pues incluso Moscú ha recibido hace pocos días, no recuerdo la fecha exacta, pero hubo 2 delegaciones yemeníes en Moscú. Una delegación era para favorecer el proceso político que se reunió con Mikhail Bogdanov, que es, por así decirlo, el enviado especial que tiene el presidente Putin para Oriente Medio y para África. Hablaron, eso sí, en esta primera delegación del genocidio en Gaza, de la agresión anglosajona, es decir, estadounidense, británica contra Yemen, pero más me preocupa la segunda delegación. La segunda delegación en la que iba un asesor especial del Gobierno de Salvación Nacional del primer ministro yemení, Abdulaziz Saleh bin Haftar, e iba encabezada por el doctor Fuad al-Ghafari. Allí se están hablando incluso de técnicas militares y de técnicas de apoyo económico de Moscú, incluso a los hutíes. Por lo tanto, si Moscú ve que tú me pones misiles en la puerta de mi casa, la lógica respuesta de un país es que yo te voy a poner misiles en los pies, en los zapatos y en la cabeza. Por lo tanto, vamos hacia esta locura con esta presidencia y administración Biden, que, como ha dicho antes uno de mis contertulios, pues que jamás ha habido demócratas tan belicistas como los belicistas actuales dentro de la Casa Blanca.